Las nuevas tecnologías, como la electricidad, están aquí para quedarse. Forman parte de nuestras vidas cotidianas. Pero, a diferencia de otras herramientas y tecnologías, las denominadas nuevas tecnologías son mucho más que un puro instrumento. Constituyen para las nuevas generaciones un auténtico ecosistema vital, un mundo paralelo al mundo real. Lo queramos o no, Internet para los jóvenes es un espacio público de socialización, para comunicarse e interaccionar con sus amigos. Esto es un hecho. La digitalización de la información, basada en la utilización de la tecnología informática y de las redes de las telecomunicaciones, es toda una revolución técnica, económica y sociocultural. La red, como he dicho anteriormente, es mucho más que una nueva tecnología, que ya se suma a las tecnologías existentes, como podría ser la imprenta, la televisión, la radio, el teléfono. La red está sustituyendo en gran medida a los medios de comunicación tradicionales. La cultura del siglo XXI, en la que están creciendo nuestros alumnos y nuestros hijos, es multimodal. Se expresa en distintos y diversos soportes y formatos. Estamos ante una revolución, semejante en envergadura y trascendencia a la que supuso la invención de la imprenta. Y todas las revoluciones sociales han sido predecidas por la polémica y por un sinfín de emociones contrapuestas: asombro, pánico, temor al cambio. Y vamos a por el primer bloque. El primer bloque se titula Una escuela desconcertada. Hasta el siglo XX, la escuela había ostentado el monopolio del saber. Los libros de texto fijaban el conocimiento que era preciso y necesario conocer, un conocimiento que era universal, sólido y estable. La autoridad del profesorado se fundamentaba principalmente, no exclusivamente, pero principalmente en ser el origen del saber y la causa del aprendizaje. Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo. El profesorado se siente inseguro ante las nuevas tecnologías, porque siguiendo la división establecida por Prensky, el profesorado es un emigrante digital que da clase a un grupo de nativos digitales. La escuela, por definición, es una institución conservadora, porque imprime una vocación controladora y unificadora en todos sus procesos. Y en la escuela actual, queramos o no, las TIC todavía están en la periferia de las prácticas escolares, ¿sí? La primera pregunta que lanzo a los expertos es: ¿qué papel tendrían que tener las TIC en el proceso escolar de aprendizaje y enseñanza? ¿Cómo debería interactuar el profesorado con las TIC? Empecemos por estas preguntas. En cualquier orden, pueden ustedes irse por las ramas y yo prometo rescatarles de las ramas más elevadas para continuar la mesa redonda, como ustedes quieran. Mejor tú en esto. Venga. Bueno, yo ya os aviso que igual me extiendo un poquito en esta, pero prometo que en el resto no me voy a extender tanto porque la idea siempre va a ser la misma. Estoy muy pesada y con una idea clave últimamente muy, muy clara. Y me gusta mucho cómo formulo la pregunta, porque precisamente mi idea es, contestando a tu pregunta, la escuela desconcertada. Voy a ser no contrarrevolucionaria, sino todo lo contrario, creo. Creo que la escuela, más que nunca, tiene que ser precisamente la dueña del saber, la que proporciona el contexto del saber. Últimamente soy yo la que estoy un poco anti-contrarrevolucionaria y utilizo mucho una frase que responde directamente a la pregunta del papel de las TIC. Prefiero un profesor que sepa mucho de lo suyo y poco de TIC que un profesor que no sepa nada de lo suyo y mucho de TIC. ¿Por qué? Porque yo lo pongo, os voy a poner un ejemplo muy tonto pero muy real y que es así. O sea, yo no tengo ni idea de fútbol. Mis conocimientos básicos sobre fútbol, no he tenido nunca un buen profesor sobre fútbol, no he estudiado nunca nada sobre fútbol y soy totalmente lega en la materia, o sea, no tengo ni idea. Entonces, este mundial último de España que perdió contra Holanda y tal, tengo tan poca idea sobre fútbol que al día siguiente en Facebook hice lo que hacen muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros alumnos, que es desinformarme. Leí un titular que decía: van a repetir el partido de Holanda porque iban todos dopados y tranquilos, o sea, tranquilos que mañana lo repiten y nada. Me lo creí, lo compartí, le di un like, yo súper contenta, yo lo tuiteé, yo dándole bombo a esa información. Entonces alguien me vino directamente y me dijo:
Dulos, no te enteras de nada, o sea, por favor, que no, que es broma, que es el Mundo Today, que es una publicación de estas. El Mundo Today sobre fútbol me la cuela frecuentemente. Entonces, creo que desde entonces, o un poco desde antes, hago la anécdota, pero creo que desde antes, me di cuenta de que realmente estamos obviando el foco. Comentabas muy bien, los profesores se sienten amenazados. A mí, de verdad, me sabe muy mal que se sientan amenazados, porque necesitamos más que nunca a estos profesores. Dejad que os cuente un ejemplo, y de verdad que no me enrollaré mucho más, pero creo que es muy claro el ejemplo. Hace muchos años hubo una investigación en Estados Unidos destinada a desmontar Internet, destinada a decir que somos muy manipulables en Internet. Lo que hicieron es construir un sitio web con un diseño de Wikipedia. Si algún día queréis colar algo en Internet, sobre todo la cuestión del diseño es importante. Cuando uno ve que la página es blanca, con tipografía negra, diseño Wikipedia y tal, aquello tiende a colar más que no si es negra, fondo, o sea, si es página negra con letra blanca, y en fin, estas cosas importan. Pusieron el diseño muy adecuado, 100 referencias bibliográficas, o 200 o 300, muchísimas referencias, entrevistas a expertos que decían, nadie se plantea que un experto puede mentir, que decían que aquello era cierto, etcétera, y todo el tema era que había aparecido una nueva especie de pulpo, que se llamaba el Octopus pax arbolis, que nacía, crecía, se reproducía y moría en los árboles. Lo pasan a no sé cuántos miles de estudiantes universitarios y efectivamente el 90% no pone en duda en ningún momento esa información y se cree que ha nacido una nueva especie de pulpo. Volvemos a mi ejemplo. ¿Qué les fallaba? O yo pongo ese ejemplo. ¿Recordáis el programa de Bolé de hace un tiempo? 23F, todo el montaje. Yo siempre lo digo, coló mucho en redes sociales porque el usuario de redes sociales era joven y no vivió esa época. Evidentemente, a los que vivimos esa época no nos coló tanto. En uno y en otro ejemplo, ¿qué faltaba? ¿Cuál es el criterio básico para discernir la información en Internet? Y que lo olvidamos siempre, la cultura básica. La cultura básica en biología, en el caso del pulpo. ¿No? ¿Hay biólogos en la sala? ¿Os hubierais creído lo del pulpo arbóreo? ¿Es posible biológicamente eso? Yo, a ver, mi nivel no es ese, pero en psicología no me las cuelan tanto. En este caso, evidentemente, los que menos se lo creían eran los que tenían una buena formación en biología. El caso del 23F, pues lo mismo, y el caso mío del fútbol es lo mismo. ¿Cuál es el criterio? A mí me hace gracia cuando se hacen cursos para filtrar la información en Internet. ¿Qué curso? O sea, en Internet, en un interactivo 3D, en un programa de televisión, ese estudio estaba mal orientado, o sea, no hablaba de filtrar información, no hablaba de Internet, evidentemente. De hecho, la televisión tendemos a creérnosla a pies juntillas, es más que la Wikipedia. Si algo está en televisión ya parece que aquello está certificadísimo, o sea, ¿cuál es el criterio básico? Más que nunca la cultura general. Yo estoy muy cabezona con eso y cada día lo tengo más claro, que aquí, ¿qué hay que hacer para formar en TIC en la escuela? Dotar de una buena base para que a partir de entonces ellos, que siempre van a saber más de TIC que nosotros, siempre, no lo olvidemos, en ese sentido son nativos. Cuidado porque Prensky se desdijo. Esto de nativos digitales se le echó en cara precisamente esto. Le dijeron, son nativos para chatear, son nativos para jugar, son nativos para whatsappear, pero para hacer grandes elaboraciones teóricas críticas en Internet no son nada nativos. Entonces echó atrás y formuló el concepto de sabiduría digital, como sí, son nativos, pero en la escuela vamos a convertirles en sabios, vamos a hacer que esa habilidad que tienen, además con una buena cultura, vaya más allá. En fin, creo que ya me he explicado, pero esa sería la idea. ¿Vale? ¿Algo que aportar? Yo creo que efectivamente el mayor... al final yo creo que el mayor reto del profesor es enseñar al alumno algo que el alumno no sabe, y lo que pasa es que el alumno te reta porque puede buscar la información. Otra cosa es que lo haga, porque hay anécdotas de que todos damos clase que decimos, oye, porque para el próximo día vamos a hablar de este tema y quiero que lo miréis, y vuelven y nadie lo ha mirado, pero el profesor teme que alguien le contradiga en clase, ¿no? Y entonces eso te hace dudar que alguien haya mirado una información que tú no estés controlando. Entonces yo creo que mientras que el profesor esté actualizado y sea muy bueno en lo suyo, yo creo que lo otro es una herramienta, no es la base, es la herramienta simplemente. Es una herramienta, y además es una herramienta que hay que saber utilizar. Por ejemplo, yo el otro día, hace un tiempo ya, un profesor amigo me decía, oye, mira, he hecho esta presentación con Prezi y tal, mira a ver qué te parece, porque me he pasado días preparándola y tiene mucho trabajo detrás, ¿no?
Yo vi la presentación en mi casa, era una presentación pues con animaciones, era una presentación con textos que aportaban información, con imágenes fijas o en movimiento que también aportaban información, etcétera. Tenía un trabajo detrás brutal, ¿no? Y cuando después de verla y le vi al día siguiente, le dije, bueno, pero dime una cosa, tú cuando utilizas esta presentación en clase, ¿tú qué haces? Explicó el tema. O sea que tú estás explicando al mismo tiempo que estás poniendo una proyección que contiene textos por escrito y además con imágenes en movimiento, ¿no?, que añaden información sobre el tema que tú estás dando. Sí, pues has destrozado tu clase. O sea, es absolutamente imposible que un niño o un adulto procese por 3 formas distintas o de 3 maneras distintas toda la información que tú estás volcando. Algunos te escucharán a ti, no se enterarán de lo que hay ahí escrito o no verán qué información aportan las imágenes. Los que sean más visuales te podrán decir luego qué imágenes has puesto y qué les ha llamado la atención, pero no te habrán escuchado, etcétera. Es decir, que las TIC hay que utilizarlas. Yo personalmente no concibo ya la educación de otra manera. Creo que la educación será con las TIC o no será, pero no la podemos utilizar de cualquier manera. O se utiliza bien, sabiendo qué mensajes y cómo los estamos lanzando, qué técnicas y qué herramientas podemos utilizar a la vez o no, y cómo las van a percibir los alumnos, o no haremos nada, o haremos lo que están haciendo algunos, que es simplemente pues digitalizar los contenidos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora lo digitalizo todo, ahora en realidad lo están viendo en una pantalla, pero resulta que el texto que seguimos utilizando es el mismo, las imágenes son más o menos las mismas, pero hay algún que otro vídeo, y lo peor de todo, el examen es el mismo. Sí. Y son las mismas preguntas que le ponían a su padre, decíais antes, hace 30 años. Yo creo que no hace 30 años, o sea, llevamos desde la revolución industrial con el mismo formato. Esto no es hace 30 y hace 60 y hace 80. Ahora no te dan con la regla, a mí sí de pequeño me daban, pero bueno, ¿qué más da? Si el examen es el mismo y responde al mismo concepto, ¿no? Punto. Claro, yo dejar que a ver, que ahora me sabe mal por las TIC, no, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente, no sé. ¿Qué pasa? Que lo mío es un poco demagógico, hay que proporcionar una buena cultura, dices, sí, ya, pero ¿cómo? Si son gente que no lee libros, si son gente que le pongo un tocho de 300 páginas y se quiere morir, ¿cómo? Con las TIC, precisamente, o sea, yo creo que esa es la clave, son herramientas de motivación, son herramientas, yo siempre lo digo, el profesor tiene que ser un seductor nato, o bien, la mejor forma de enseñar es, o bien ser un muy buen profesor que está seduciendo todo el rato, eso cuando tienes 5 horas diarias de clase, yo siempre lo digo, aquí ni Superman, o sea, es imposible que alguien esté al 100% motivando, captando la atención, entreteniéndoles hoy en día con la capacidad atencional que tienen, es imposible. Usemos las TIC como instrumento para enganchar. Antes surgía un debate de vídeo versus libro. Yo siempre lo digo, no hay mejor forma de captar su atención que con un buen vídeo, hecho en su lenguaje, hecho en su idioma. Captar la atención, que sepan que si les interesa el tema, la clave para el éxito estará cuando después del vídeo digan, ostras, ¿no habrá algún otro recurso que amplíe esto? Porque me ha encantado. Ahí es donde viene el libro. Y el libro evidentemente aporta una profundidad que nunca va a aportar ese vídeo. Pero utilicemos sabiamente estas cosas. Yo ya termino, pero aparte, cuando os decía un profesor que no sepa de TIC, tampoco es eso. Si sabe de TIC, mejor. Pero si no sabe, con que esté abierto, os decía que hay 2 formas de enseñar bien, seducir todo el rato y 2, hacerles protagonistas del aprendizaje. ¿Y por qué no preparan ellos las presentaciones? Y yo el año que viene, como sé mucho de biología, a mí la presentación voy a saber filtrar si los conceptos son correctos, esté en 3D, en interactivo, 2D, en audio, en vídeo, o me la escenifiquen en un teatro. O sea, los conceptos son los conceptos y ¿por qué no son ellos los que me preparan o me ayudan tecnológicamente con esa presentación? Ya sé que eso es perder parte del poder que yo tenía en el estrado, pero ¿por qué no utilizar precisamente ese protagonismo activo en el aprendizaje para que el año que viene, el alumno del año pasado tal, además eso, el alumno tal, imaginaros cómo cambiarían, eso podría ser hasta motivador, el alumno tal nos preparó el año pasado, fue el mejor presentando no sé qué, pues a partir de ahora este concepto lo voy a explicar con esta presentación, este preci, que ese alumno tan tecnológico como yo nunca seré, ha preparado, o sea, creo que nos tenemos que ayudar también en este momento de lo que ellos saben, es un momento especial para eso. Antes nos ha dado carta blanca para
Y no me arrepiento, Exacto. Todavía. Yo me dedico a la marca personal y al talento, ¿no? Y yo estoy, lo hablábamos antes, al final de la cadena. O sea, yo me dedico a vuestro nivel profesional, no al nivel profesional de nuestros hijos, ¿no? Y cuando hablamos de cuáles son los retos de la escuela, para mí los retos de la escuela es educar para el nuevo mundo y el nuevo mercado al que nos estamos enfrentando y que nosotros como profesionales estamos sufriendo ahora y que no tenemos ni idea ni para nosotros cómo es, pues imaginaos para nuestros hijos dentro de 15 años cómo va a ser. Pero hay tendencias que ya están saliendo, la ciencia está evolucionando a pasos agigantados. Aunque parezca mentira, las letras no están muertas para nada. Os voy a decir una cosa, yo trabajo con una empresa que hace una cosa que se llama innovación antropológica, es decir, las empresas, una de las cosas de los grandes retos que tienen es que como nuestros gustos y nuestras maneras de comprender lo que queremos, necesitamos, etcétera, están evolucionando como sociedad, pues claro, si no están cerca de esa evolución, pues obviamente desaparecen, ¿no? Porque les dejamos de comprar y desaparecen. Y entonces están buscando pues nuevos insights o nuevas ideas de... Ojo, no es vamos a motivarles para consumir, no. O sea, estamos buscando cosas que den soluciones o a temas de la sociedad, ¿vale? Bueno, pues esta empresa tiene diseñadores, los encuentra. Tiene gente de negocio, los encuentra. Antropólogos, no los encuentra. En Estados Unidos sí, en España no. ¿Por qué? Porque mamá, quiero estudiar antropología. Anda ya, niña. ¿Qué dice? Que te vas a morir de hambre. Estudia empresariales o estudia Derecho y luego si quieres, ¿no? Te lees un libro. No, mamá, pero es que a mí me interesa mucho la sociología, me interesa mucho la antropología, me interesa entender la sociedad, la comunidad, que esto es una cosa hoy que estamos súper conectados. Esto se debería estudiar en la escuela. Pues no lo estudian. Y claro, esta empresa no tiene antropólogos para entender las nuevas necesidades de la empresa. Entonces, pensar que todo va a ser ciencia, que soy una gran fan de la ciencia, tampoco es esto. Y luego, por ejemplo, los matemáticos, ¿no? Papá, quiero estudiar exactas. No, niño, pero ¿tú qué dices? ¿Te vas a dedicar a dar clase en la universidad? No, si yo no quiero la docencia, yo pienso que esto servirá para algo. ¿Qué dices? Este año, en Nueva York, las mejores agencias de publicidad solo han contratado matemáticos. ¡Solo! Y no tenemos aquí matemáticos, porque entonces atrás el padre, perdón, no quiero, ¿sabes? Pero entendedme, ¿no? En plan de uno piensa lo mejor para su hijo y le dice que estudie Derecho. ¿Y qué pasa con el Derecho? Pues que el Derecho está súper amenazado, con perdón, por la tecnología, porque hay una compraventa de empresas, hay que mandar un equipo de abogados a hacer una due diligence, que es revisar toda la documentación, ya, un dedito, aprieta el botón y ya está revisado, ya no necesitas 15, con 5 te basta. ¿No? Pero estudia Derecho, que esto tiene salida. Entonces, yo creo que la tecnología está mejorando nuestra sociedad, mejorando la forma en que nuestros hijos se aproximan al aprendizaje, ayudándoles a entender, como decía, alguien comentaba aquí, hemos estado mirando la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial en una película y lo he aprendido mucho mejor si se hubiera tenido que estudiar 100 páginas. La tecnología es nuestra aliada, pero también la tecnología está transformando el entorno empresarial y el entorno al que luego nuestros hijos van a salir. Entonces la pregunta de la escuela, el reto de la escuela es, ¿cómo es ese mundo? Y creo que la escuela debería mirar menos hacia dentro de cómo trabajamos las materias de siempre con nuevas herramientas y pensar un poquito más en cómo preparamos a nuestros hijos para las materias que están creándose ahora. Ya.